¿Quieres saber por qué mecanismos y frecuencias el sonido puede sanar? ¿Quieres saber cómo las civilizaciones antiguas empleaban el sonido para curar y conectar con el espíritu o qué frecuencias mitigan el estrés? Descubre el curso completo de Anatomía del Sonido en Televisión Consciente, donde exploramos en profundidad la anatomía del sonido con una perspectiva científica e histórica. Conocimientos críticos para lograr el equilibrio emocional. Aprenderás la relación entre la música y las matemáticas, el poder de la voz humana, la geometría del sonido y mucho más. ¿Quieres conocer más sobre la esencia física del sonido? ¿Y si el secreto para superar el estrés crónico y el dolor pudiera encontrarse en la frecuencia de un cuenco resonante? ¿Sabrías identificar cuáles son las ondas de sonido que pueden fomentar tu sueño o tus estados de más creatividad? ¿Pueden realmente los sonidos y la música influir en nuestro sistema inmunológico? Descubre con nosotros la maravillosa magia detrás del sonido y su potencial sanador. En el vasto universo de las vibraciones que nos rodean, cada tono, cada nota, cada eco tiene el potencial de transformar. Bienvenidos a este viaje sensorial donde exploraremos la anatomía del sonido y su poder curativo. Desde los antiguos cánticos y tambores rituales hasta las modernas terapias de sonido, las ondas sonoras han sido aliadas en la sanación y el bienestar humano. En este documental descubriremos cómo las frecuencias pueden influir en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Revelaremos los misterios detrás de los sonidos que sanan y cómo estos resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Prepárate para escuchar lo inaudible y sentir lo imperceptible en el poder sanador del sonido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado en la naturaleza remedios para sus dolencias. Entre estos remedios, el sonido emerge como una fuerza poderosa y curativa. Hay herramientas que no solo emiten sonidos, sino que liberan vibraciones capaces de tocar las fibras más profundas de nuestro ser, ofreciendo no solo alivio, sino también sanación. Empecemos por descubrir qué es el sonido, su origen, cómo viaja y cómo interactúa con el mundo que nos rodea. Desde las vibraciones más sutiles de una cuerda de violín hasta el retumbar de los truenos en una tormenta, cada sonido tiene una forma, una anatomía que podemos descifrar. ¿Qué es el sonido? Si pudiéramos observar los sonidos, si pudiéramos ver con nuestros propios ojos el sonido que surge de un violín, de cualquier otro instrumento, ver el sonido que se transmite por los altavoces de nuestro equipo de música o el sonido que emiten un pequeño insecto a nuestro alrededor, lo que veríamos serían ondas. Multitud de ondas que parten del origen del sonido y que se mueven en el aire en todas las direcciones. El sonido está en todas partes. Cada sonido que escuchamos es una onda vibratoria que viaja a través de un medio, como el aire, el agua o incluso los sólidos. Todo comienza con una vibración. Cuando un objeto vibra, desplaza las moléculas a su alrededor, creando una serie de compresiones y rarefacciones en el medio circundante. Estas variaciones de presión se propagan en forma de ondas sonoras. La frecuencia de estas ondas determina el tono del sonido, mientras que su amplitud influye en el volumen. Cuando una fuente sonora, por ejemplo, la cuerda de un violín o un diapasón vibra, esa vibración produce movimientos de compresión y descompresión en las moléculas del aire. Estos movimientos producen ondas sonoras que se moverán haciéndose cada vez más graves alrededor de la fuente de sonido, parecido a esos círculos del agua, pero en el caso de las ondas sonoras son esféricas y en 3 dimensiones. La frecuencia, medida en hercios, es el número de vibraciones por segundo.
Los sonidos graves tienen frecuencias bajas, mientras que los sonidos agudos tienen frecuencias altas. Las frecuencias de la onda se miden en ciclos por segundo. Estas medidas cíclicas se denominan hercios, cuyo nombre hace referencia al físico alemán Heinrich Hertz, y su símbolo y unidad de medida son los hercios. Así, un hercio quiere decir un ciclo por segundo, lo que sería una onda en un segundo, también llamada una vibración por segundo. Así, el oído humano puede percibir un rango de frecuencias que va desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios, permitiéndonos disfrutar de una rica diversidad de sonidos. Pero hay muchos más sonidos en otras frecuencias que permanecen ocultos para nosotros. El hecho de que no los podamos percibir no significa, por supuesto, que no existan o no nos afecten, pero como pasa con otros muchos elementos de la creación que permanecen invisibles a la percepción de nuestros sentidos, están ahí, condicionándonos. Entonces el ser humano entra en ese rango entre 20 y 20.000 hercios. Luego tenemos los infrasonidos, que serían de 0,01 a 17 hercios, que eso por ejemplo son los elefantes, y luego los ultrasonidos, como los murciélagos y los delfines, que son cómo se pueden mover, ¿no? Como si fuese un radar. Los delfines pueden proyectar y recibir frecuencias superiores a los 180.000 ciclos por segundo, con lo que superan en más de 10 veces nuestro límite auditivo. Tenemos que ser conscientes de que, aunque no podamos escucharlo, lo cierto es que hay una infinidad de frecuencias sonando a nuestro alrededor y en todo momento. El simple hecho de que no seamos capaces de escuchar un sonido no significa que no exista. Aunque no los podemos escuchar, también los ultrasonidos tienen aplicaciones increíbles en la medicina, como en las ecografías, donde las ondas sonoras de alta frecuencia se utilizan para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Los infrasonidos son sonidos con frecuencias por debajo de los 20 hercios, imperceptibles para el oído humano, pero detectables por ciertos animales como los murciélagos, que lo usan para hacer una composición del entorno. Estos infrasonidos pueden viajar largas distancias, permitiendo a los elefantes mantenerse en contacto entre sí a través de varios kilómetros, incluso en densos bosques o sabanas abiertas. Pero, ¿cómo viajan estas ondas? Las ondas sonoras se mueven en forma de ondas longitudinales, donde las moléculas del medio se desplazan paralelamente a la dirección de propagación de la onda. La velocidad del sonido varía según el medio. Por ejemplo, en el aire a temperatura ambiente viaja a aproximadamente 333 metros por segundo. Al llegar a nuestros oídos, estas ondas sonoras encuentran un receptor increíblemente sofisticado. El oído humano es una obra maestra de la biología y la física. El sonido entra por el conducto auditivo, haciendo vibrar el tímpano, que a su vez mueve los huesecillos del oído medio, el martillo, el yunque y el estribo. Estas vibraciones se transmiten a la cóclea, un órgano en forma de caracol lleno de líquido en el oído interno donde sucede la magia de la transducción. Un proceso extraordinariamente complejo por el que una célula pueda transformar un impulso físico en una señal eléctrica. Nuestros oídos se comportan como receptores auditivos que captan las ondas sonoras y las introducen en el canal auditivo, haciendo vibrar el tímpano. Estas vibraciones se transmiten a los huesos del oído medio, que a su vez transmite las vibraciones a las células ciliadas auditivas del oído interno. Allí, las vibraciones se transforman en estímulos eléctricos que se envían al cerebro y éste los interpreta como los diferentes sonidos. Finalmente, el cerebro interpreta estas señales como los sonidos que reconocemos y comprendemos como localización o amplitud. Este sonido nos permite conocer mejor nuestro entorno, pero también se descifra de formas estridentes o de una armonía conmovedora, y estas pueden hacer elevar nuestro espíritu, incluso sanarnos. Hay muchas más conexiones entre el oído y el cerebro, se dice que hasta 3 veces más que entre la vista y el cerebro. ¿Por qué? Porque es un sentido mucho más primario que está tan desarrollado y tan relacionado con nuestras emociones y con nuestro sistema límbico.
El sonido no solo es una experiencia sensorial, sino también una herramienta fundamental para la comunicación, la música y la conexión con el entorno. Cada sonido que escuchamos, desde el susurro de una hoja hasta el canto de un pájaro, es una manifestación de la compleja y hermosa anatomía del sonido. Uno de los hechos más sorprendentes sobre el sonido es su comportamiento en el agua. Las ondas sonoras viajan aproximadamente 4 veces más rápido en el agua que en el aire, alcanzando velocidades de alrededor de 1480 metros por segundo. Esta increíble velocidad se debe a la mayor densidad del agua, que permite que las moléculas transmitan las vibraciones más eficientemente. Además, algunas especies marinas, como las ballenas y los delfines, utilizan el sonido para comunicarse a largas distancias a través del océano, un fenómeno conocido como bioacústica. Estos animales pueden enviar y recibir señales sonoras que recorren cientos de kilómetros, permitiéndoles mantenerse en contacto en las vastas extensiones marinas. Otro hecho fascinante es cómo la resonancia puede afectar a estructuras arquitectónicas. La resonancia ocurre cuando un objeto vibra a la misma frecuencia que una onda sonora, amplificando las vibraciones. Un ejemplo histórico y famoso es el colapso del puente de Tacoma Narrows en 1940. Este puente colgante en el estado de Washington, Estados Unidos, comenzó a vibrar violentamente debido a vientos que generaron una frecuencia resonante con la estructura del puente. Finalmente, estas vibraciones resonantes llevaron al colapso del puente, demostrando el increíble poder de la resonancia. La resonancia es la frecuencia específica a la que vibra un objeto, su propia vibración natural. Todas las cosas y todos los seres vivos tienen su propia resonancia o vibración natural. Lo mismo sucede con todos los órganos y células de nuestro cuerpo y toda la materia. Exploremos las distintas formas en las que el sonido ha sido utilizado en diversas terapias durante siglos, y actualmente existen varios mecanismos bien documentados a través de los cuales el sonido puede tener efectos curativos en el cuerpo y la mente. Uno de los principales mecanismos por los cuales el sonido puede sanar es a través de la resonancia y la vibración. Cuando una frecuencia de sonido específica entra en contacto con el cuerpo, puede causar que las células y los tejidos vibran a esa misma frecuencia. Este fenómeno, conocido como resonancia, puede ayudar a restaurar el equilibrio y la armonía en el cuerpo. La resonancia es una ley universal y un principio físico demostrable por la ciencia. Se le llama principio de resonancia y se le conoce también por vibración por simpatía. Es la capacidad que tiene una vibración de transmitirse, llegar a otro cuerpo y hacerlo vibrar en su misma frecuencia. Esto se comprende mejor a través de un ejemplo muy sencillo. En una habitación tengo 2 guitarras, una al lado de la otra, y pulso una de las cuerdas de una de esas guitarras. La misma cuerda en la otra guitarra también comenzará a vibrar sin que nadie la haya pulsado. La resonancia ocurre entre una fuente y un posible receptor y responden el uno al otro. O los diapasones que están afinados en la misma frecuencia. Digamos que frecuencias que son iguales se reconocen y hacen vibrar la una a la otra. Si 2 diapasones están afinados en frecuencias diferentes, por mucho que toques uno, el otro se va a quedar quieto. Cada objeto, incluyendo el cuerpo humano, tiene una frecuencia natural de vibración. Cuando se expone a una vibración externa que coincide con su frecuencia natural, el objeto puede entrar en resonancia, amplificando la vibración. En ese principio de resonancia se basó Royal Raymond Rife para encontrar en 1930 la frecuencia a la cual resuena de forma natural las células enfermas, virus y diferentes microbios. También el músico e investigador norteamericano Fabian Maman lo aplicó en sus investigaciones con las células a través de la cámara Kirlian. Realizó una investigación en la Universidad de París donde expuso células enfermas a diferentes frecuencias, pudiendo constatar cómo cambiaban. Este mismo principio, basado en la resonancia, es el que se utiliza actualmente en los métodos más comunes de sanación a través del sonido.
En el mundo de la sanación a través del sonido, se observa el cuerpo humano como un sistema vibratorio complejo que tiene la capacidad de resonar respondiendo a todo tipo de frecuencias diferentes. Al revitalizar y restaurar las propias frecuencias de resonancia del cuerpo, cesa todo desequilibrio y se produce la sanación. En el contexto de la terapia de sonido, esto puede significar que ciertas frecuencias sonoras pueden resonar con tejidos y órganos específicos, promoviendo su equilibrio y salud. Esta frecuencia de resonancia natural de cada órgano refleja su estado de salud. La resonancia es un fenómeno en el que un sistema oscila con mayor amplitud a ciertas frecuencias específicas. La resonancia es un fenómeno armónico por el cual un cuerpo vibratorio que está en reposo, y por cuerpo vibratorio puede ser tu propio cuerpo, entra en vibración al escuchar algo que tiene una frecuencia similar. La ciencia ha podido descifrar, analizar y estandarizar el lenguaje de la energía a nivel frecuencial. Podemos saber con precisión a cuántos ciclos por segundo late nuestro corazón. Sabemos también que cada uno de nuestros órganos internos vibra a una determinada frecuencia. Sabemos que la masa ósea regenerando está en torno a 15 Hz y que la frecuencia de un pensamiento inspirado es de 7 Hz. Para el hígado, un órgano vital en la desintoxicación y el metabolismo, estas frecuencias nos dicen mucho sobre su estado. Un hígado sano vibra a aproximadamente 40 Hz. Esta frecuencia es indicativa de un funcionamiento óptimo y un metabolismo celular eficiente. Las células del hígado sano producen y utilizan energía de manera efectiva, lo que se refleja en su alta frecuencia de vibración. Además, la estructura de estas células es organizada y robusta, permitiendo un flujo libre de bioenergía, la energía vital que fluye a través de todos los tejidos saludables. Por otro lado, un hígado enfermo presenta una frecuencia de vibración significativamente más baja, alrededor de 15 Hz. Un hígado sano vibra a unos 40 Hz y cuando avanza hacia un trastorno o enfermedad va subiendo su frecuencia hasta 60 Hz. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta radica en los cambios fisiológicos y estructurales que acompañan a la enfermedad. Las células enfermas tienen un metabolismo menos eficiente, lo que reduce su capacidad para producir y utilizar energía. La acumulación de toxinas y la inflamación también deterioran la estructura celular, creando bloqueos que interrumpen el flujo de bioenergía. Estos factores combinados resultan en una frecuencia de vibración más baja. La diferencia en estas frecuencias de resonancia no es solo un dato curioso, tiene aplicaciones prácticas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas. Técnicas de bioimpedancia y resonancia magnética permiten medir la frecuencia de vibración de los órganos, proporcionando una herramienta para el diagnóstico temprano de patologías hepáticas. Avances tecnológicos como la elastografía por resonancia magnética pueden evaluar la rigidez del hígado, un indicador correlacionado con su frecuencia de resonancia. Cuando un órgano u otra porción del cuerpo vibra de forma desafinada, hablamos de enfermedad. Imaginemos que un cuerpo humano es una magnífica orquesta que interpreta una maravillosa sinfonía. Cuando estamos sanos y nos encontramos bien, tanto a nivel físico como emocional, así como energético, toda la orquesta tocará al unísono y de manera afinada. Sin embargo, cuando aparece una enfermedad, es como si uno de los músicos, el primer violín, por ejemplo, hubiese perdido su partitura y comenzase a tocar en la clave equivocada y a un ritmo incorrecto. Al principio afectará al resto de su sección, pero al final, esta persona provocará que toda la orquesta suene mal. Cuando un órgano u otra parte del cuerpo se encuentra sano, crea una frecuencia resonante natural que armoniza con el resto del cuerpo. El cuerpo humano es un sistema maravillosamente complejo, capaz de procesos de autorreparación que aún estamos empezando a comprender completamente. Otro de estos procesos es la regeneración de la masa ósea. Estudios recientes han demostrado que la masa ósea se regenera más eficazmente cuando se expone a vibraciones de 15 Hz. ¿Pero por qué ocurre esto?
La regeneración ósea es un proceso continuo en el cual el hueso viejo es removido y reemplazado por tejido óseo nuevo. Este proceso está regulado por las células óseas, los osteoclastos, que descomponen el hueso viejo, y los osteoblastos, que forman hueso nuevo. Las vibraciones de baja frecuencia, como las de 15 Hz, juegan un papel crucial en la estimulación de este proceso. Estas vibraciones específicas tienen varios efectos beneficiosos en las células del hueso, promoviendo una mayor producción de matriz ósea. Las vibraciones mecánicas inducen una señalización celular que activa los osteoblastos. Esto aumenta la producción de colágeno y otros componentes de la matriz ósea, mejora así el flujo sanguíneo de nutrientes, contribuyendo a la mineralización y fortaleciendo el hueso nuevo. Además, en el ámbito de las terapias alternativas, se están explorando tratamientos vibracionales que buscan restaurar la frecuencia de resonancia natural de los órganos mediante el uso de frecuencias específicas de sonido o vibración. Estas terapias intentan devolver la eficiencia y el flujo energético a los tejidos enfermos, ayudando a mejorar su salud. Las terapias con cuencos tibetanos y diapasones utilizan frecuencias específicas para inducir la relajación profunda y aliviar el estrés. Las vibraciones pueden penetrar en los tejidos, promoviendo la circulación sanguínea y el flujo de energía, lo que puede acelerar la curación y reducir el dolor crónico. La historia de los cuencos tibetanos se remonta a la antigua cultura tibetana, donde se usaban como parte de la práctica budista de la meditación. Se cree que estos instrumentos fueron creados por monjes que trabajaban con metales y se utilizaban originalmente en ceremonias religiosas y rituales. Un cuenco tibetano es un recipiente cóncavo en forma de tazón o bol, fabricado con una específica aleación de metales y que produce un sonido rico en armónicos. Mediante las técnicas de batido, golpeo o frotación, emanan de ellos una intensa vibración. Un estudio realizado en 2016 mostró que una sesión de 20 minutos con cuencos tibetanos redujo significativamente el dolor crónico en pacientes con artritis y fibromialgia. También estos mismos cuencos pueden sanar por otros mecanismos, por ejemplo, la relajación, como veremos más adelante. Sus variedades de sonido y vibración inducen un estado meditativo profundo que es muy favorable para promover la sanación. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en estudios con pacientes quirúrgicos, donde la terapia antes de la cirugía redujo mucho su ansiedad. Sus intensas vibraciones pueden penetrar en nuestro nivel celular e inducirnos a un estado alfa mental que proporciona una relajación y una sensación de meditación profunda. A nivel físico, estimula la circulación sanguínea, los nervios y músculos, alivian tensiones, nos ayudan a calmar la mente, ese pensamiento incesante e ir hacia nuestro interior. Son de gran utilidad en la práctica de la meditación. Pero las técnicas más llamativas de sanación a través de la vibración se encuentran en las tradiciones chamánicas. En lo profundo de la selva amazónica, en el desierto de Sonora y en las montañas andinas, los chamanes han practicado durante milenios una forma ancestral de sanación que combina el poder de los sonidos y los psicotrópicos. Todas las culturas antiguas e indígenas han utilizado el sonido o la música para los estados alterados de conciencia o para conseguir estados superiores de conciencia, para honrar y ayudar en los momentos de nacimiento y especialmente en la muerte, ¿no? Siempre esos ritos de pasaje, esas transiciones, siempre se ha utilizado la música y el sonido. Estos sanadores tradicionales creen que para curar el cuerpo, primero debemos sanar el espíritu, y para ello se embarcan en viajes espirituales guiados por ritmos hipnóticos y plantas sagradas. El tambor ceremonial era la primera herramienta con la que se relacionaba el chamán. Se usaba para lograr un acercamiento a lo divino y sagrado y se cultivaba la espiritualidad por medio de otras prácticas colectivas y rituales, rezos, partos, ceremonias de curación, ceremonias de introspección, aumentar la visión y celebraciones de diferente índole. Junto con sus cantos y danzas, se conectaban con otras realidades paralelas o estados alterados de conciencia. El tambor comienza a sonar
Su ritmo lento y constante resuena en el aire pesado de la selva. Cada golpe parece sincronizarse con los latidos de quienes participan en la ceremonia. Las vibraciones profundas del tambor ayudan a inducir un estado de trance, llevando a los participantes a un nivel de conciencia diferente. Este estado alterado de conciencia no es casualidad. La ciencia moderna ha demostrado que los ritmos repetitivos pueden influir en la actividad de las ondas cerebrales, llevando al cerebro a un estado de relajación profunda conocido como ondas teta. Estas ondas están asociadas con la meditación y los sueños ligeros, facilitando el acceso a recuerdos y emociones reprimidas que en estos rituales son liberadas. Si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Casi todas las civilizaciones antiguas nos dejan evidencia de la importancia del sonido, la vibración y las frecuencias. Las palabras son sumamente poderosas en casi todas las religiones. Este poder se usa por los cristianos en forma de oración y en forma de mantras para hindúes y budistas. Esto nos permite apreciar que las palabras y las vibraciones son poderosas y que este poder es utilizado desde hace miles de años. En este vídeo te contaré sobre los descubrimientos de la ciencia en relación al poder de las vibraciones y de las frecuencias. Veremos cómo 16 casos de cáncer se han podido curar solo con las frecuencias o cómo los tibetanos la utilizan para elevar piedras inmensas y construir grandes estructuras. Veremos incluso cómo los científicos utilizan sonidos para reprogramar ADN y alterar formas de vida. Por último, te contaré cómo puedes utilizar esta antigua sabiduría para mejorar tu bienestar y alcanzar una calidad de vida feliz, sana y completa. Cuando era niño, recuerdo que al rodear los bordes de una copa de vino con mis dedos, esta comenzó a emitir un sonido muy agudo. Esto me sorprendió mucho, pero mientras continuaba haciéndola sonar, de repente la copa se rompió, lo que me dejó aún mucho más sorprendido. Para entonces, yo creía que esto era magia, pero ahora entiendo que en realidad es ciencia. El fenómeno que tanto me sorprendió se llama frecuencia de resonancia. Cada molécula y átomo de este universo vibra en una frecuencia específica. La frecuencia de la resonancia vendría a ser la frecuencia específica de un objeto o átomo. Una vez que se conoce la frecuencia específica de un objeto o átomo, es posible amplificar sus ondas, haciéndolas tan grandes que eventualmente se produce la ruptura o destrucción del objeto. Esto sucede cuando estimulamos una copa de vino con su correspondiente frecuencia de resonancia. Para comprender cómo funciona este fenómeno, haré una comparación con algo que puede sonar un poco más familiar. ¿Alguna vez has usado un columpio? Si no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. De cualquier modo, intenta imaginarte a ti mismo yendo hacia atrás y hacia adelante a un cierto ritmo. Ahora, imagina dos escenarios. Uno donde alguien te empuja en momentos aleatorios y otro donde alguien te empuja en el momento exacto para que puedas subir más alto. Probablemente, en el primer caso, no podrás llegar tan alto en comparación con el segundo escenario. Si has podido usar un columpio, seguramente sepas que solo el ritmo correcto y en el momento adecuado se puede ampliar el balanceo. Cuando usas un columpio, tienes una frecuencia específica. Subes y bajas en un ritmo determinado, pero si cambias la frecuencia para hacerla coincidir con la que ya tienes, la onda se amplificará y el columpio llegará cada vez más alto. Cuando rozas la copa de vino con la frecuencia correcta, sus ondas se amplifican y pueden romperla a partir de las pequeñas grietas que se generan. Al alcanzar la frecuencia de resonancia necesaria, puedes hacer que la vibración sea lo suficiente fuerte como para romper el objeto. Así es como en 1938, un científico llamado Royal Raymond Rife curó a 16 pacientes con cáncer terminal. Para entonces, el Dr. Royal Raymond había diseñado un equipo de frecuencia que podría haber cambiado la medicina, pero por razones desconocidas, la información ha desaparecido de los principales medios de comunicación. Incluso tratándose de un evento poco conocido, diversos científicos hicieron otros experimentos en los que pueden eliminar el 60% de las células cancerígenas a través de frecuencias resonantes. El Dr. Anthony Holland
compositor y músico, siempre se mostró interesado en los efectos físicos del sonido, por lo que se propuso montar un laboratorio para estudiar los efectos de las frecuencias de audio en la microbiología. Holland comenzó su experimento con microorganismos inofensivos como los paramecios, y así que descubrió que al igual que la copa de vino, la combinación específica de dos frecuencias relacionadas es capaz de romper por completo las células. Luego de este experimento, buscó cuáles eran las frecuencias que podrían romper las células cancerígenas. Al cabo de un año de investigación, descubrió las frecuencias para combatir el cáncer de páncreas y las células de leucemia. En varios experimentos, destruyó con éxito el 60% de estas células, pero a pesar de su éxito, aún no ha sido probado en seres vivos. Para cada tipo de célula cancerígena, el científico identificó la vibración específica capaz de romperla. Numerosas experiencias en el uso del sonido para lograr resultados curativos y sobrenaturales pueden encontrarse en casi todas las civilizaciones antiguas. En la actualidad, los chamanes utilizan diferentes instrumentos y rituales con propósitos curativos. Entre las herramientas de los curanderos chamánicos, una de las más utilizadas es el Icarus, una canción sagrada que el médico canta al paciente. Esto se hace para alcanzar el bienestar y la salud del paciente. Además del Icarus, los chamanes también emplean otros instrumentos de afinación o instrumentos musicales. Dominar el concepto de frecuencia de resonancia te permitirá iluminar tu comprensión acerca del poder de los mantras, instrumentos y rituales basados en el sonido cuyo origen se ubica en las civilizaciones antiguas. Además, hay también evidencia sobre cómo los antiguos empleaban sonidos, vibraciones y frecuencias para tallar y elevar piedras pesadas y objetos utilizados para construir grandes estructuras. Los egipcios poseían una herramienta que podía ser afinada para cortar piedras grandes fácilmente, como si tratara de un trozo de mantequilla. En 1939, un médico sueco llamado Har fue llevado a un monasterio tibetano para tratar a un maestro llama. Permaneció allí por un largo tiempo y se hizo amigo íntimo de los tibetanos. Un día, los monjes lo llevaron a un acantilado en el que estaban construyendo un muro de roca. Tan pronto encontraron una gran piedra que necesitaban mover, colocaron 19 instrumentos musicales a 63 metros de la piedra. Había 13 tambores de diferentes tamaños y 6 trompetas, cada una de 3 metros de longitud. Cuando los monjes comenzaron a tocar el instrumento, cantaron y oraron de un modo particular. Al cabo de 4 minutos, la piedra comenzó a moverse y luego, de repente, se dirigió hacia el acantilado y después de 3 minutos de ascenso, llegó a su cima. El Dr. Har afirmó que los monjes podían mover entre 5 y 6 piedras por hora con este método. El Dr. Har grabó 2 vídeos, pero le fueron confiscados por su empleador tan pronto como regresó. En 2015, un dispositivo creado por un equipo español consiguió hacer levitar y manipular objetos pequeños a través de sonidos. Sin embargo, aún no han descubierto cómo emplear esa técnica con objetos grandes. Otro reciente descubrimiento de la ciencia es que el sonido, las frecuencias y las vibraciones tienen el poder de programar o reprogramar nuestro ADN. En 2011, el biofísico ruso Piotr Gargaev realizó experimentos para modificar el ADN utilizando frecuencias de sonido y luz. Los resultados fueron sobresalientes. Transformaron con éxito embriones de rana en embriones de salamandra, a través de la transmisión de patrones de información de ADN a partir de la frecuencia. En la ciencia actual existe el término ADN basura, que básicamente nos dice que el 97% de nuestro ADN es inútil. Pero, ¿podría la naturaleza ser tan ineficiente? Yo no lo creo. Este ADN basura podría ser la clave para todo el potencial humano. Si alguna vez has cantado, sabrás cómo tu cuerpo es un maravilloso instrumento musical, pudiendo emitir una enorme variedad de frecuencias y sonido. Podría haber frecuencias específicas capaces de activar el potencial de nuestro ADN y mantras que pueden emitir estas frecuencias. Si los sonidos y la frecuencia son tan poderosas y tienes esas capacidades de curación, ¿por qué razón las personas aún no despertamos esta fuerza increíble? Muy bien, ahora voy a compartir con ustedes cómo pueden usar esta información para mejorar su vida cotidiana, ayudándote a alcanzar una vida de salud,
felicidad y plenitud. Comienza a usar afirmaciones con música de 432 o 528 Hz de fondo. Como te conté en este vídeo, los pensamientos y palabras, especialmente su vibración, son extremadamente poderosas. Cuando hablo de la vibración de la palabra, me refiero a la intención que se ubica detrás de cada palabra. Esta intención es lo que dará poder a tus afirmaciones. Por ejemplo, imagina dos escenarios distintos en que afirmarás: estoy realmente agradecido por todo lo que tengo en mi vida, pero en un caso realmente lo crees y en el otro caso no puedes sentirlo como algo cierto. Si prestas atención a estos escenarios, definitivamente notarás una diferencia vibracional, ya que aunque las afirmaciones son extremadamente importantes, es su intención la que cuenta y proporciona el poder vibracional necesario para cambiar realmente tu cuerpo, mente y espíritu. Número 2. Anímate a practicar yoga, tai chi o cualquier tipo de meditación que te eleva a un estado de alta vibración. Ahora que sabes que puedes curarte a ti mismo y que al energizarte puedes activar el ADN basura, ¿qué esperas para hacerlo? Crear el hábito de sintonizarte con vibraciones más altas mantendrá tu cuerpo físico, mental y emocional equilibrado y fuerte. Sin duda será clave para vivir una vida feliz, saludable y plena. La mayoría de nosotros sabemos los beneficios de estas antiguas prácticas, pero conocerlas en profundidad te inspirará a ponerte en acción y adoptarlas como prácticas cotidianas. Esta práctica diaria es esencial en cualquier práctica antigua o religión. Una vez un discípulo le preguntó a su maestro yogi: «Maestro, si has despertado, ¿por qué sigues practicando 2 horas y media todos los días?» El maestro le respondió: «Sigo practicando para continuar estando despierto. Incluso cuando alcanzamos el estado pleno de conciencia, seguir practicando es la clave para mantenerse o progresar». Número 3. Canta en la ducha o en cualquier lado. Algunas personas lo hacen de manera natural, mientras que otros como yo somos más introvertidos. Algo que me he dado cuenta es que cantar es profundamente sanador, especialmente cuando lo hacemos sin importar lo que otros piensen. Imagina cantar dejando aflorar todas las frecuencias y emociones que contienes en el interior de tu cuerpo. Cantando es posible deshacer de los bloqueos emocionales que pueden provocar enfermedades. Usa tu energía, déjala fluir desde tu interior. Verás que cantar tiene un gran poder sanador. En mi caso, suelo cantar diferentes canciones dependiendo del estado vibracional en el que me encuentro. A veces simplemente canto melodías sin letra. Detrás de estos ritmos puedo sentir las frecuencias que se manifiestan en mi interior, y cuando las dejo ir, me siento mucho más iluminado y equilibrado. Naturalmente, vuelvo a mi verdadero estado de equilibrio. Número 4. Prueba técnicas de sanación o tratamientos basados en magnetismo. Cuando sientes dolor de cabeza o cualquier otro malestar, por menor que sea, intenta la sanación por medio del magnetismo. Si lo deseas, puedes buscar ayuda de un maestro Reiki o alguien especializado en sanación energética. La mejor manera de comprender el potencial de la sanación vibracional será a través de esta experiencia. Si quieres, puedes intentar con productos de fisioterapia que encontrarás en diversos lugares. En Argentina en particular, puedes encontrar este tipo de productos puesto que allí existe una vasta experiencia e investigación científica sobre estos métodos. Por lo tanto, el desarrollo de equipamiento de sanación de este tipo es muy común allí. Los beneficios que puedes obtener de estos instrumentos son inimaginables. Es maravilloso saber que existen países que los han adoptado en sus prácticas médicas convencionales. Número 5. Mejora tu ambiente con objetos de alta vibración. Los objetos de alta capacidad vibratoria, como los cristales, las plantas, los atrapasueños o tus pertenencias, definitivamente te ayudarán a equilibrar tu energía. Como te he contado en este vídeo, cada objeto tiene sus propias vibraciones y al rodear tu espacio con algunos objetos de vibraciones altas, es posible cambiar efectivamente el nivel vibracional de tu ambiente. Haciendo esto, conseguirás básicamente una especie de cápsula de autosanación que volverá cada vez que te sientas agobiado. Buenos amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Si les gusta, no se olviden de suscribirse al canal y darme